Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queremos saludarles en este otro sábado de bendición, otro sábado de palabra de Dios. Y bueno, vamos a ir al tiempo con Dios, vamos a ir a esta lección número 2 ya de este tiempo que tenemos de devocionales del mes de enero. Entonces, bueno, vamos a estar ahí en la página, si tú tienes el TCD, ábrelo en la página 150, ahí en la página 150, y vamos a estar en la lección número 2. La base bíblica para esta lección será Juan capítulo 2 versos 1 al 12. Así es que prepara tu corazón, prepara todo tu atención y ponte ahí listo porque el Señor te va a hablar seguramente. Padre, te damos gracias, Señor, ponemos en tus manos este tiempo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que ministre, sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bendición, gracias por todo lo que tú nos concedes, Señor. Este tiempo de experimentar tu palabra, Señor, es un privilegio que tú nos das en este momento. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, pues estamos listos ya. Si tú no tienes el TCD, bueno, pues prepárate una libretita, una hoja, no sé si puedas anotar algunas cosas y abre tu Biblia en Juan capítulo 2 versos 1 al 12. Muy bien, pues vamos a empezar. El título de hoy dice, La verdad de conocer a los siervos que obedecieron. Este título me lleva a pensar en tantas personas que a lo largo de mi vida he conocido y muchas de ellas me han impactado para bien porque Dios me dio el privilegio de conocer personas que obedecieron el llamado de Dios, conocer personas que fueron tocadas por Dios cuando se encontraron con Jesús y sus vidas fueron transformadas. Vaya que estas personas impactaron mi vida y podría yo mencionarte nombres de personas, hombres y mujeres que a lo largo de mi vida pude conocer y entre ellas, pues, ¿por qué no mencionar a mi mamá? Que ella un día se encontró con el Señor, le entregó su vida y decidió seguir al Señor y con eso impactó nuestras vidas. Otra de ellas es mi hermana que apenas hace unos meses partió con el Señor y que tuvo una fortaleza para seguir al Señor. Y ha habido tanta gente y seguramente tú tienes ya en tu vida gente que ha impactado tu vida por su obediencia al Señor y seguramente habrá más adelante porque la iglesia siempre nos lleva a eso, a conocer personas que honran al Señor. Entonces, la verdad de conocer a los siervos que obedecieron. El enfoque dice, podemos experimentar la deidad y poder de Jesús cuando obedecemos su palabra. Este es otro punto de ver todo esto. Las personas que impactan nuestras vidas para bien son personas que han reconocido que en Cristo hay algo más que un profeta, que un predicador, sino han reconocido la deidad de Dios en él y esa palabra ha transformado sus vidas. Por eso, estimados amigos, el desafío que tiene la lección de hoy para nosotros es esta, que tú experimentes la deidad y el poder de Jesús cuando obedeces su palabra. Definitivamente que experimentar a Dios en nuestras vidas tiene mucho que ver con la obediencia a su palabra. Entonces, estimados amigos, pongamos todo nuestro interés en obedecer la palabra de Dios. ¿Qué te parece si vamos a la lectura de Juan 2, versículos 1 al 12? Yo lo tengo aquí en mi Biblia y quiero que lo leamos. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice así, dice, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a las bodas. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas
y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Capernaum, pero no estuvieron allí por muchos días. Esta es la lectura, estimados amigos. Todo mundo que ha leído la Biblia ya por algunos años sabe que este es el primer milagro narrado por Juan. Entonces, esta señal hecha por Jesús en las bodas es una señal maravillosa. Pero lo que contrasta muchas veces es que el Señor Jesús, su primer milagro, trató de convertir el agua en vino, algo que para muchos les causa un poquito de incomodidad, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo el Señor Jesús fue a una fiesta? ¿Cómo fue a estar ahí conviviendo con extraños, incluso con gente que quizá, bueno, ni creía en él, pues estaba empezando su ministerio? Y para colmo, en muchas personas, ¿verdad? Dicen, y todavía convirtió el agua en vino. ¿Y era vino real? Claro que sí. De hecho, el maestresala, es decir, el catador, ¿verdad?, probó el agua convertida en vino y dijo: caramba, llamó al esposo y le dijo: oye, tú haces las cosas, pero como que las hiciste al revés, ¿no? Porque el buen vino, se sirve primero, pero tú lo serviste al final. Creo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando aquí una gran enseñanza maravillosa, y aquí podemos ver muchas cosas interesantes acerca de este milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. El vino representa la alegría, eso es lo que representa. Y vaya que, aunque bueno, no es el tema de hoy tratar acerca de si consumimos vino, si es bueno hacerlo o no hacerlo, es importante entender esto. La Biblia habla con bastante claridad acerca del consumo de vino, habla muchas veces de advertir acerca de los peligros que existen. Y bueno, no hace falta mencionar que el consumo de bebidas alcohólicas ha causado mucho daño. Sin embargo, aquí el Señor convirtió el agua en vino, y eso fue algo tremendo, algo que causó un impacto tremendo ahí en esa comunidad. Pero el Señor nos quiere enseñar, cómo nos quería mostrar a través de esta lectura, cómo el advenimiento de su palabra, la llegada de Él con su mensaje libertador, iba a traer una alegría perdurable como la que el vino puede producir en ciertas personas. Entonces, yo creo que esto es hay algo que aquí nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si vamos entendiendo el contexto para ir entrando bien en nuestra lección? Y en entendiendo el contexto, el autor del TCD nos habla de los 7 milagros narrados por Juan a través de su libro. ¿Sí? Curiosamente, los demás evangelios narran muchos milagros, pero Juan solamente narra 7. Tal vez tú no lo sabías, pero esto es una realidad. Y dice aquí: los 7 milagros de Jesús que figuran en el evangelio de Juan son señales que revelan que Jesucristo, el hijo de María, y aparentemente, según la sociedad de Nazaret, hijo de José, sabemos que no lo era, ¿verdad? Era el hijo de Dios, pero estas señales revelarían que él era el Mesías esperado. Entonces, así lo dice aquí. Por ejemplo, vamos a hacer la lista de los milagros. Dice: el milagro de la transformación del agua en vino, que acabamos de leer en Juan 2, la sanidad del hijo del siervo del rey, que está en Juan 4, la sanidad del hombre que llevaba 38 años enfermo, eso se encuentra en Juan 5, la obra de la multiplicación de los panes, eso está narrado en Juan
capítulo 6, cuando el Señor Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres, los niños y los demás que estaban ahí. Luego viene Jesús caminando sobre el agua, también en Juan 6, y la sanidad del ciego de nacimiento narrada en Juan 9, la resurrección de Lázaro narrada en Juan 11. Estos son los 7 milagros narrados por Juan, hechos por nuestro Señor Jesucristo. Dice que estos milagros, entre otros, tienen en común que enfatizan la deidad de Jesús, y su objetivo es producir fe en Él. Es decir, el objetivo de estas narrativas es que tú puedas ver a Jesús, pero como Dios mismo, y puedas tener fe en Él. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces es importante, estimados, que podamos tomar ese objetivo que tiene el libro al narrar estos milagros, porque su objetivo es producir fe en tu corazón hacia Jesús. Durante su vida pública, dice aquí, Jesús realizó su primer milagro en la boda de Caná, un evento que se destaca especialmente por revelar su poder creador y su obra redentora. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir compartiendo la palabra. Dice compartiendo la palabra. La primera pregunta que tiene que ver con la lectura: ¿qué milagro hizo Jesús en la boda de Caná de Galilea? Bueno, pues convirtió el agua en vino. Y vaya que eran varios cántaros muy grandes. De hecho, fue vaya, generalmente el vino viene en botellas pequeñas, ¿verdad? Pero Jesús convirtió el agua en vino. Varios cántaros fueron convertidos que tenían agua en vino. Es decir, otro autor dice que esto se debió a que las bodas en aquel tiempo duraban varios días, entonces había que tener vino para todos los días, ¿no? Entonces así fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de los milagros que hace el Señor. Son abundantes, alcanzan para mucho tiempo. Entonces eso es muy importante. Hay una pregunta que tiene que ver con aplicar y compartir. ¿Cómo debemos cambiar nuestra oración y comportamiento sobre la vida si creemos en que Jesús es el único creador del universo, es el único Señor y es el único que provee? Esto es algo, estimados amigos, muy importante. Debiéramos nosotros cambiar nuestra forma de orar. A veces vamos a orar y vamos a pedir al Señor, pero vamos ya derrotados. Pensamos que, bueno, voy a orar nada más por no dejar, ¿verdad? Pero después de orar voy a ir a ver a fulano, a sutano, a mengano, porque yo creo que ellos sí me pueden resolver el problema. Y a veces no creímos en que el Señor pueda hacer la obra. Se nos olvida que Jesús está vivo, que es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Se nos olvida acerca de la deidad de Cristo. Él es Dios mismo. Colosenses 1 lo narra, Mateo 6 lo explica cuando Jesús dice, no duden, no sean de poca fe. Ustedes valen más que los lirios del campo, que las aves del cielo. Entonces, ¿cómo podría cambiar nuestra oración? Bastante, si nosotros de veras creyéramos que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a ir a la segunda pregunta. Dice, el encargado del banquete felicitó al novio tras probar el agua hecha vino. ¿Quiénes saben de dónde proviene el vino? ¿Quiénes son los que saben? Pues los siervos, los que obedecieron a Jesús. Y aquí, estimados amigos, no puede haber un milagro si no hay obediencia. ¿Sí? No hay ninguna narrativa aquí en donde alguno de los siervos hubiera dicho, oye, si lo que hace falta es el vino, ¿por qué este hombre nos manda a traer agua? No se ve ninguno que se haya revelado, no se ve ninguno que haya ido a ver a otra persona, va a decir, oye, mira, le pedimos a María que nos ayudara o etcétera, ¿verdad? Y que le dijera a Jesús, pero ahora nos mandó a traer agua. No hay nadie, sino que todos obedecieron de una manera inmediata. Estimados amigos, ¿quiénes saben de dónde proviene el vino? Los siervos. Ellos lo único saben. Saben que el agua, ellos la fueron a traer al manantial. Ellos son testigos de que eso era agua y ahora no entienden por qué es vino. Y entonces es obvio que ahora ellos están impactados por este milagro. Estimados amigos, no hay milagro si no hay obediencia. Eso es importante.
Y luego dice aquí, en compartiendo, compartan si recuerdan algún provecho espiritual o conocimiento que obtuvieron al obedecer la palabra de Jesús. Tú puedes compartir, puedes poner ahí en el chat o con algún amigo, con algún familiar, alguna experiencia donde tú decidiste obedecer la palabra de Dios, decidiste tomar una acción, pero en reverencia a Jesús y le obedeciste. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué resultados viste? Todo lo que experimentaste en esa ocasión, sería bueno que tú lo compartieras con alguien, porque eso sería un buen testimonio. Seguramente estos hombres que llenaron los cántaros de agua, toda su vida estuvieron contando el milagro a la siguiente generación. Se hicieron viejitos y no terminaron de contar ese milagro. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Seguramente lo mismo, ¿no? Entonces es importante, estimados, que nosotros podamos tomar esa actitud plenamente de compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y si en alguna vez tú tuviste esa experiencia en donde te mandaron a hacer algo y no lo entendías, pero obedeciste y pudiste ver el milagro de Dios, pudiste ver cómo Dios obró, entonces eso vale la pena testificarlo con alguien. Y aquí hay algo que te quiero compartir. Muchas veces en medio de una situación difícil, el Señor te va a pedir que hagas algo que suena un poquito fuera de contexto, que suena como que, digo, este, imagínate que tú tienes una gran necesidad económica y el Señor se te aparece o te revela en un sueño o a través del pastor o de un líder o de un amigo, te dice, debes dar una ofrenda, ¿sí? Entonces tú te vas a volver loco, vas a decir, espérate, te estoy diciendo que tengo una necesidad económica y tú me mandas a que dé una ofrenda. Es decir, algo así es como que a veces Dios trabaja con nosotros. No necesariamente en una ofrenda, pero a veces así trabaja. El Señor le dice, María, se acabó el vino y, y en lugar de que el Señor busque el vino o se comunique con gente, ¿verdad? Que tal vez tiene algo de vino o no sé, de otra manera, el Señor ordena que llenen los cántaros de agua. Entonces es algo como que, digo, se sale de un contexto, digamos, natural que nosotros conocemos, pero Dios nos quiere llevar a lo sobrenatural y muchas veces nos pide algo que está francamente para nuestra mente fuera de entendimiento, por así decirlo. Vamos a ir a ordenando las ideas. Dice aquí el comentarista del TCD, el primer milagro que realizó Jesús fue convertir el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. En aquel entonces para los judíos una boda era un evento sumamente importante y el vino representaba la alegría y la bendición de la celebración. Con este milagro Jesús anuncia el ministerio redentor de la cruz y establece la base de la fe para sus discípulos. Jesús, el Señor y Creador del universo, no solo es quien nos da todo lo que necesitamos, sino que también es aquel que nos da la mayor alegría y bendición llamada salvación. Aunque no podamos entenderlo, si obedecemos la palabra de Jesús, como lo hicieron aquellos siervos que trajeron agua, conoceremos su poder y protección. Te lo voy a volver a leer. Aunque no podamos entenderlo, si obedecemos la palabra de Jesús, como lo hicieron los siervos en esta historia que trajeron el agua, conoceremos su poder y protección. Estimados amigos, no pretendas entender todo, porque no todo lo podemos comprender. En las cosas de Dios, en la palabra de Dios, no todo se puede entender. Esto no significa que renunciemos a nuestro intelecto, por supuesto que no. Yo recuerdo cuando era profesor y daba clases a mis alumnos, muchas veces, no sé si para consolarlos o ya para desanimarlos, no, no sé qué producían ellos, yo pretendía consolarlos, les decía, no pretendas entender todo, ¿sí? Ve paso a paso. Todo lo que vas haciendo, hazlo. A veces no entiendes por qué lo vas a hacer, pero hazlo y con el tiempo vas a ir creciendo en tu conocimiento matemático y vas a comprender por qué se hace de esa manera. Y he visto un paralelismo muy señalado en relación a la fe, ¿sí? Muchas cosas
que hace 20 años yo no entendía, las he ido comprendiendo ahora en estos años, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer la Biblia o a meditar un poco en la Biblia a la edad de 12 años, 13, ahí veía cosas que no comprendía, pero poco a poco se me fueron aclarando. Pero hay cosas aún que aún quedan ahí, que probablemente quedarán para cuando lleguemos al cielo y le podamos preguntar a Jesús, ¿qué se entiende con esto? ¿No? Entonces, yo creo que para ese entonces, pero ahora dice aquí, aunque no podamos entenderlo, si obedecemos la palabra de Jesús, vamos a conocer su poder y su protección. ¿Qué te parece esta lección maravillosa? Es una lección bonita, es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero llévate a casa este principio. Si obedecemos la orden del Señor, vamos a poder ver el milagro, vamos a poder ver el poder de Él obrando, porque en Jesús se encierra toda la deidad de Dios. Entonces, no pierdas de vista eso. Cuando tengas que orar por una gran necesidad, no lo hagas con una actitud derrotada. No, hazlo con fe, porque la fe te lleva a hacer algo que quizá tu intelecto te diga, creo que eso no creo que funcione, pero la fe te lleva a ser obediente y lo vas a hacer porque Jesús lo ha dicho. Y bueno, ya después el Señor se encargará de lo demás. Eso es importante. Señor, tú lo puedes hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo puedes hacer. Muchas veces yo he orado así. En el pasado oré así. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. No entiendo, estoy desanimado, no sé, parece que no va a pasar nada, pero tú lo vas a hacer porque tu promesa así es. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que lo harás. Por eso me encanta esa canción que dice, lo harás otra vez. Entonces, qué bendición. Yo te animo para que sigas fiel al Señor y confíes en sus promesas. Vamos a ir orando la palabra. Dice, Dios, gracias por hacernos comprender la deidad y el poder creador de Jesucristo que convirtió el agua en vino. Señor, tú que renuevas al mundo entero, transfórmanos a nosotros para que podamos gozar de la alegría de obedecer, eh, que, por cierto, esa alegría la desconoce el mundo, ¿no? Entonces es importante entender eso. Ayúdanos, Señor, a tener esa alegría de obedecer. Sé que el mundo no lo entiende, sé que no lo quiere hacer, pero ayúdame a hacerlo, Señor. Dame esa alegría, así como esa alegría que produce el vino, esa alegría que produce la salvación, esa alegría que produce el perdón de pecados, esa alegría que produce la fe. Ayúdame a que permanezca en mi vida para que yo pueda permanecer todo el tiempo embriagado de tu Espíritu Santo, embriagado de lo que tú eres, Señor. Que así sea nuestra oración, estimados amigos. Así es que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, ya para concluir, tengo aquí una petición que dice, a medida que crece la cultura de la convivencia, una encuesta reveló que 2 de cada 3 jóvenes cristianos están de acuerdo con convivir en pareja sin contraer matrimonio previamente. Oremos para que se purifique el pensamiento y la vida de los jóvenes. Bueno, pues sí, es una gran necesidad. Los jóvenes tienen que comprender que el camino a la relación de pareja, la puerta única, es el matrimonio. Eso tiene que ser. Y tenemos que orar por esa grande necesidad. Y vamos a ir al versículo para memorizar. ¿Qué te parece? Juan 2:9, que dice, cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Juan 2:9. Bueno, pues ahí está la alegría que produjo en aquel momento que esa agua fue convertida en vino. Estimados amigos, yo sé que muchos de ustedes pueden testificar, tú y yo éramos como agua, ¿sí? Simplemente, aunque el agua es un líquido vital, pero éramos como agua para una fiesta, es decir, no había brillo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces,
un día el Señor nos tocó y nos convirtió en vino. Y ahora tu vida refulge con la luz de Cristo. Y ahora es importante que tú, cuando caminas, cuando platicas con la gente, seas como el vino, que produzcas alegría, que tus comportamientos, tu testimonio, tu manera de hablar, tu manera de dirigirte en tu casa, en tu familia, en la iglesia y donde sea una manera especialmente singular, de tal manera que esa luz que reflejes sea la luz de Cristo y seas como el vino que produce alegría en las fiestas, en las personas. Obviamente, la advertencia que te daría es que no te vayas a convertir en el vino que embriaga y enloquece a las personas, porque entonces pues ya no, ¿verdad? Pero debemos producir alegría, debemos tener un corazón alegre y debemos proyectar esa alegría, la alegría de la salvación a los demás. Confía en el Señor. Hemos aprendido en este día que el Señor, en Jesús, estaba escondida toda la deidad de Dios. Por lo tanto, cuando vamos en oración a Él o cuando vayamos en oración, debemos ir con total confianza en Él. ¿Qué te parece? Solo así tú vas a impactar a la siguiente generación con un gran testimonio. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por esta palabra. Yo te pido que cada persona que vio este video en este día pueda ser bendecida notablemente, Señor, y que cada uno de ellos pueda comprender, Señor, que hemos creído en ti y que tú estás vivo, que eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama y que de alguna manera busca bendecirnos. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, ayúdanos a creer que tú estás en control. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues estamos despedidos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.